Bueno, pues se ha roto el enganche este. Esto del paramanos de una V-Strom se suele romper bastante. Esto es lo que va en la parte superior. Aquí. Esto va en el extremo. Y abajo lleva una uña como esta que también se ha roto. Entonces vamos a ver si somos capaces de repararlo esto. No lo hemos hecho nunca, pero bueno, vamos a probar. Lo primero que vamos a hacer es pegarlo con cianoquilato para que se quede fijo. Vamos a sustituir la punta del soldador por una más ancha. Al final vamos a poner esta que parece de paleta, como de un destornillador. Nos ha gustado más, vamos a probarla a ver con esta qué tal derrite. Vamos a cortar un trozo de alambre que le vamos a pegar aquí. Uno aquí y otro aquí para que le haga más fuerza al plástico. Insertar el segundo aquí también para que le haga fuerza. Y ahora le vamos a hacer una aportación de más plástico y para eso vamos a utilizar una brida. Bueno, pues se ha quedado bastante consistente. Le vamos a aportar un poco más de plástico aquí para tapar el hierro, el alambrillo que le hemos metido, pero la verdad que se ha quedado bastante consistente. Y ahora le vamos a hacer otra aportación de plástico para que lo refuerce un poco. Bueno, pues ya le hemos reconstruido el soporte este, que es por donde pasa el tornillo en la parte de arriba. Se ha quedado bastante firme. Lo hemos reforzado por atrás con unos alambres y también le hemos reconstruido un poco la patilla de abajo, que estaba abierta, que simplemente es para que haga presión. Vale, pues ya está puesto, se ha quedado bastante firme, no se ha quedado mal, así que lo aguantaremos hasta que se vuelva a romper o no tenga ya más reparación.